Noches, ¿cómo están? ¿Listos para estudiar la palabra? Bueno, yo también. Vamos a buscar Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Aquí en Graceway siempre estamos hablando de lo que es amar bien y siempre decimos que estamos aprendiendo a amar bien porque siempre nos falta porque somos seres humanos y Dios es amor, no somos Dios, pero hemos recibido de su amor y nuestra misión es reflexionar y duplicar este amor que hemos recibido del Señor. Y si estamos hablando mucho acerca de aprender a amar bien, ¿qué significa eso en realidad? ¿Cómo se ve? Es decir, en la vida práctica, ¿cómo se ve? ¿A quiénes se supone que amemos? ¿A Dios? Claro. ¿A los miembros de mi grupo, mi casa es su casa? Claro. ¿Mi familia? También. Pero, ¿y qué de aquella persona en tu familia? Porque seguramente hay una persona en tu familia que en cada reunión familiar, quizá la Navidad o lo que fuera, casi siempre cada familia tiene una persona que es un problema, ¿verdad? Quizá un tío, quizá un primo. Y todo el mundo sabe que cuando esta persona viene hay problemas. Algo sucede, toma demasiado o habla demasiado, ambas cosas, qué sé yo. Pero siempre cada familia tiene aquella persona y es un poco difícil amar a esa persona. Y también allí en donde trabajamos casi siempre hay una persona o dos y son de esas personas difíciles de amar. ¿Y entonces qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se ve eso de aprender a amar bien? Ahora, aquí en Lucas capítulo 9, hemos visto hasta aquí la experiencia cumbre de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y Lucas nos muestra claramente en lo que sucede después que a pesar de lo que estos discípulos han experimentado, han andado con Jesús durante algún tiempo. Jesús está ahora entrando en la última fase de su ministerio terrenal. Le han escuchado enseñar muchas veces y han visto milagros, han visto sanidades, un montón de cosas. Y a pesar de todo esto, los discípulos de Jesús tienen mucho donde crecer. Y uno de los temas principales desde Lucas 9, versículo 37, que hemos visto en ocasiones anteriores, esos hombres no solo tienen mucho camino por recorrer, sino que le hacen a uno preguntarse si verdaderamente están oyendo. Porque honestamente lo que estamos viendo acá es un poco alarmante, viendo lo mucho que no entienden, que no captan, a pesar de todo. Carecen de poder, son lentos para aprender, están llenos de orgullo, son intolerantes hacia los demás, y con esto digo que probablemente encajarían muy bien en nuestra iglesia. Estoy bromeando, medio bromeando. Y eso digo porque nosotros somos de igual seres humanos y tenemos las mismas debilidades, pero estamos, como digo, estamos aprendiendo a amar bien. Y lo que me da esperanza es el hecho de que de aquí a unos 2 o 3 años, estos muchachos estarán en el proceso de llevar a cabo la misión del Señor y estarán cambiando el mundo, haciendo una diferencia. Y nosotros también. Y por eso digo, medio serio, o totalmente serio, quién sabe, que ellos son como nosotros, o nosotros somos como ellos, porque luchamos con los mismos
problemas. Y de lo que vimos en la sesión anterior, Jesús ahora ha empezado a hablar abiertamente acerca de su muerte inminente. Y sus discípulos más cercanos, como vimos la vez pasada, piensan que Él simplemente ha perdido la razón. Y por lo tanto empiezan a discutir entre ellos acerca de quién sería el mejor para ocupar el puesto de líder una vez que Jesús se haya ido o se haya vuelto totalmente loco, porque ellos sinceramente piensan que el pobre ha trabajado demasiado y ¿qué vamos a hacer? Mucho trabajo, mucha oposición, etc. Y lo que el Señor hace, Jesús pone la pirámide social en posición invertida al traer a un niño y ponerlo en la posición de poder a su lado. Y al hacerlo, hace la siguiente declaración en versículo 48 que vimos la vez pasada. Dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús no tiene mucha paciencia con el orgullo. Jesús está buscando humildad de parte de sus seguidores. Y no perdamos de vista el punto, aprender a amar bien abarca más que tan solo amar a los demás. Está conectado de modo inseparable con amar a Dios. Ahí tenemos que comenzar. Hoy llegamos al versículo 49 y solamente vamos a ver 2 versos. Aquí en Lucas 9, 49 dice, entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y seguramente está esperando la medalla que el Señor le va a dar. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y Juan es uno de los 3 que subieron al monte con Jesús en el tiempo de su transfiguración, cuando vieron a Jesús, Elías, Moisés, escucharon la voz de Dios mismo desde el cielo. Y entonces, poco después, y el Señor ha puesto a este niño a su lado en la posición de poder, y Juan dice, Jesús, vimos a un tipo que estaba echando demonios en tu nombre, se lo prohibimos. Como para decir, su hijo de Tarzán. ¿Qué le pasa? Nada tiene que ver. Algo que parece totalmente desconectado. Y esta fue su respuesta a que Jesús pusiera a un niño a su lado. Vimos a este tipo que echaba fuera demonios en tu nombre. Se lo prohibimos, Señor. ¿Por qué es tan difícil para nosotros a veces entender cómo le fue para Juan? Yo he hecho lo mismo. Y yo he visto lo mismo en algunas personas. A veces un día domingo estoy predicando con todo el corazón y después del sermón viene alguien y me dice algo, me hace una pregunta y como si no hubiera dicho nada. Y esta persona dice algo totalmente desconectado y a veces totalmente al contrario a lo que yo estaba diciendo y esperando que le felicitara. ¡Qué tremendo! ¿Por qué somos nosotros
a veces así. Yo creo que hay varias posibilidades aquí para explicar la reacción de Juan. Y creo que la primera razón es que nos sentimos a veces amenazados por los que llevan más fruto que nosotros, honestamente. Y sobre todo si tenemos algún tiempo de andar con el Señor, de andar en esta vida santa, que ya tenemos años en la iglesia, que hablamos el lenguaje cristiano y podemos cantar los coritos y sabemos cuándo decir amén, gloria a Dios, así es hermano. Y ya estamos en un ritmo, ¿no?, en la iglesia y pensamos que todo nos va bien. Cuando en realidad a veces no estamos creciendo y no hay fruto. Entonces viene alguien que no piensa quizá como nosotros, que no se viste como nosotros, que no se ve como nosotros, que no se habla como nosotros y entonces queremos juzgarle porque representa para nosotros amenaza. Alguien estaba echando demonios en nombre de Jesús, así que se lo prohibimos. Un momento. Alguien está echando fuera demonios en nombre de Jesús. ¿Y me estás diciendo, Juan, que lo has prohibido? Sí. Cuando bajaste del monte con Jesús, ¿qué estaba pasando ahí abajo? ¿No es que había un muchacho endemoniado? Y no es cierto que todos ustedes, los discípulos, estaban alrededor de él y nadie lograba echar fuera el demonio, a pesar del hecho de que en versículo 1 de este mismo capítulo, Jesús mismo les dio la autoridad para echar fuera demonios y no pudieron. Y así que cuando otro está haciendo lo que han de estar haciendo ustedes, y tiene éxito y fruto, ¿lo van a prohibir? Qué interesante. De veras están celosos porque otra persona está haciendo lo que ellos debieran haber hecho y no lo pueden. A esa iglesia grande del otro lado de la ciudad seguramente no tienen buena doctrina. No pueden tener buena doctrina porque está creciendo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Eso es amar bien? ¿Eso es obedecer la misión? Puede ser que tienen buena doctrina, puede ser que no tienen buena doctrina, nada tiene que ver. Yo creo que hay otra razón, y creo que Juan también tiene este problema. Queremos que la gente sea como nosotros, cuando nuestra misión es ser como Jesús. Y observemos la razón que ofrece Juan. Porque no sigue con nosotros. Esto es pura naturaleza humana. Naturaleza humana pecaminosa. Nos amamos a nosotros mismos y deseamos que todos sean como nosotros. Cuando la meta, la misión, es que todos lleguemos a ser como Cristo Jesús. Esto fue motivo de división en la iglesia primitiva, porque casi todos los creyentes en los primeros años son de fondo hebreo, son judíos. Y después un ratito, cuando los gentiles también comienzan a llegar a los pies de Jesús, esto representa que amenaza para los judíos. Y quieren que los gentiles lleguen a ser como ellos primero. Y en realidad lo que están diciendo, más importante es ser como ellos que ser como Jesús.
Primero tiene que ser como nosotros y después si quieren hacerse como Jesús está bien, pero primero como nosotros. Los 12 pronto aprenderán que otros podrán hacer lo que ellos hacen cuando Jesús comisione y envíe a 70 más en el capítulo siguiente, el capítulo 10 de Lucas. En este momento están pensando que somos los 12. Y mañana habrá 70. Dios puede sustituirnos con facilidad, así nomás. No nos necesita. Nosotros tenemos necesidad de Él. Yo creo que otro factor, nuestro enfoque tiende a ser hacia el interior y no hacia el exterior, es decir, hacia lo personal, hacia mis problemas, mis necesidades, y no hacia el reino de Dios, no hacia la misión. Y los discípulos aquí están esforzándose por impedir que los de fuera alcancen el estatus que ellos tienen. Somos los 12. Establecieron límites, pero no de manera sana, sino basándose en sus propias ideas de honor, de estatus. Ahora que lo he alcanzado, quiero impedir que otros lo alcancen también. Cuidado. Cuidado. Muchas veces nosotros que somos líderes tenemos la maña de no querer darle oportunidad a los nuevos. Yo acepté al Señor a los 18 años y a los 19 años, con toda mi madurez y experiencia, me hicieron pastor juvenil en la iglesia. Yo, que no sabía nada, que no tenía nada de experiencia. Pero estoy donde estoy porque alguien me daba oportunidad. Fracasaba de vez en cuando, con mucha seguridad. Me equivoqué vez tras vez. Y en el proceso aprendí mucho. Es muy fácil ahora decir, ¿quién quiere ser como yo? Y esperar hasta que alguien llegue a la perfección, en vez de decir, no, lo importante es tener el corazón, el deseo, esa fe en el Señor, y entender que poco a poco en el crecimiento vamos creciendo. Yo sigo creciendo. Yo sigo hasta el día de hoy y mañana pasando por cambios y transformación. Yo creo que todos nosotros tenemos esta debilidad. Hay una cuarta razón, creo. Tenemos dificultades por creer y comprender la palabra de Dios. Y esto nada tiene que ver con nuestro conocimiento intelectual de la Biblia, ni con la versión de la Biblia que usamos. Lo que digo es que nos capta, o nos cuesta, captar el cuadro grande. Y yo creo que a veces nos cuesta creer, no entender lo que dice. Podemos ver lo que la Biblia dice, pero a veces es difícil creer lo que la Biblia dice en la realidad cotidiana que experimentamos todos los días. Cuando hablamos de amar bien y estar siempre aprendiendo a amar bien, ¿acaso hemos exagerado sobre esta necesidad? Veamos otra vez Mateo capítulo 22. Mateo 22,
Y vamos a comenzar en el versículo 37. Una respuesta de Jesús a una pregunta de un abogado, un escriba de la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esta frase usaban los judíos para hablar de Génesis hasta Apocalipsis. Por supuesto no tienen toda la Biblia, pero es decir, todas las escrituras se pueden resumir en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Punto. Punto. Brillante lo que Jesús dice. A propósito, esta respuesta hubiera sido algo común en los días de Cristo, porque muchos de los estudiosos de las Escrituras podrían responder de la misma manera. No, claro, toda la ley se puede resumir en estas dos cosas: amar a Dios, amar al prójimo. Una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo, de tal forma que afecta nuestras vidas. Y estos líderes religiosos, quienes hubieran contestado de la misma manera, amar a Dios, amar al prójimo, son aquellos que van a entregar a Jesús para ser crucificado de puro amor, ¿verdad? Por eso digo, uno de los problemas que tenemos es creer la Biblia. De veras creer lo que dice. Estamos enfocados en hacer discípulos, está bien, pero ¿cómo podrán saber los demás que somos seguidores de Jesús? Pues Juan 13:35 nos da la respuesta cuando el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces invitamos al vecino, invitamos al compañero de trabajo, entramos en la iglesia: cuidado con aquel, no. Y entonces esa persona a quien invitamos tiene derecho de decir que no somos discípulos de Jesús. Podemos tener discusiones interminables sobre algunos detalles específicos de la Biblia, pero ¿de veras captamos el tema de la Biblia? El rey, el reino, amar a Dios, amar al prójimo. O sea, este es el cuadro grande. Esto forma la base, la fundación para todo lo demás. Y queremos hablar de cosas del libro de Apocalipsis, que esto, que el otro, y fascinante y todo. Pero si no entendemos lo que es amar bien, lo demás no tiene sentido, honestamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aprender a amar bien? Y yo creo que el mismo Juan representa una clínica en cómo llegar a amar bien. Porque este Juan, que en este momento tiene una actitud tan pésima: Jesús, vimos a este tipo que echando demonios en tu nombre, se lo prohibimos. Este mismo Juan, y a propósito, él y su hermano se conocen como los hijos del trueno. No es cumplido a propósito.
Es decir, que así son. Ay, que vienen esos dos hermanos que va. ¡Ay! Siempre enojados, siempre bravos. Y es este Juan que llega a ser el apóstol de amor. Qué fascinante. Juan y su hermano Jacobo les encantaba el poder, pero no lograron captar el poder del amor. Y Juan en su juventud tenía dificultades para aceptar a los que tenían una perspectiva diferente, ni hablar de amarles. Pero años después, este mismo Juan escribe una epístola que aparece en nuestro testamento, nuestro Nuevo Testamento, como Primera de Juan. Nuestra lectura bíblica esta noche fue de Primera de Juan, escrito por este hijo del trueno, que ahora es el apóstol de amor. Entonces, él es la prueba de que su perspectiva mundial ha sido totalmente transformada. Veamos lo que nos fue leído hace poco, Primera de Juan 2, solamente los versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que os habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y si pasamos al capítulo siguiente, Primera de Juan 3, versículo 11, Juan dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amenaza, celos. Hermanos míos, no os extrañéis si en el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este Juan que tenía tantas dificultades, tantos problemas, tanto orgullo, tanto temor, tanta inseguridad, ahora parece otra persona. En el siguiente capítulo, capítulo 4, versículo 7, Primera de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor
Y a propósito, estoy ahora en el versículo 18, poco más adelante. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, versículo 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo que Juan está diciendo, entre otras cosas, recibir el amor de Dios y amarle a Él es lo que nos equipa para amar a otros. Y cuando no podemos amar a otros es porque estamos inseguros en el amor que hemos recibido de Dios. No hemos crecido en este amor. Hace unos meses, cuando este joven con tantos problemas, quién sabe, entró en la iglesia en Carolina del Sur, creo que fue, y mató a 9 personas un día miércoles en una reunión de oración y estudio bíblico como esta. Qué interesante que dentro de pocas horas los familiares de las víctimas y los sobrevivientes estaban perdonando a la persona que lo hizo. Eso sí es sobrenatural y viene de haber recibido el amor de Dios, de haber amado a Dios. Y esto es lo que nos equipa para amar a los demás. Muchas veces hay personas que dicen, no, odio a aquel, esta persona no lo aguanto, y buscan consejo, lo que fuera. Momentito, puede ser que tenga necesidad de más ayuda y guía, pero básicamente hay un obstáculo en esa persona de haber recibido el amor de Dios. Esta persona que no logra amar a otra persona es una persona que no entiende lo que es amar a Dios. Y si no es capaz de amar a Dios es porque no ha recibido el amor de Él. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque 1 de Juan 4:19 nos da el principio. Le amamos porque Él nos amó primero. Fíjense. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso tenemos que asegurarnos de haber recibido de veras el amor de Dios. No es cuestión de asistir a la iglesia, aunque buena cosa, es necesario para seguir creciendo. Pero hay algo más básico, que es haber recibido de Dios ese amor. Y si hemos recibido ese amor, tan solo entonces somos capaces de amar a Él.
Y tan solo así somos capaces de amar al prójimo. Porque muchas personas creen que tenemos que hacer algo para merecer el favor de Dios. Cuando no estamos amando bien, pensamos que tenemos que hacer algo. No, tenemos que recibir algo. Tenemos que entender lo que es ser amado. Y luego tenemos que saber lo que es amar a Dios. Y tan solo así tendremos la capacidad para amar aún, como dijo el Señor, a nuestros enemigos. Qué fácil decirlo, decir las palabras, qué fácil enseñar un estudio bíblico y decir, Jesús nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. En nuestra mente estamos pensando en nuestros enemigos como los de ISIS, o estamos pensando en un dictador en el país de donde venimos, o estamos pensando en personas lejanas por el otro lado del mundo, pero cuando te trata de una persona en nuestra familia, no lo aguanto. Es muy fácil amar a una persona que no está aquí. Una persona que es nada más un nombre, una figura. Y por eso digo que a veces no creemos la Biblia. Todo empieza aprendiendo a amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y si vamos a aprender a amar, muchas veces no queremos recibir el amor de Dios porque no logramos perdonarnos a nosotros mismos. Y no queremos creer la Biblia cuando dice que Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra redención y restauración. Pero dentro de nosotros estamos pensando, pero yo hice tal cosa, yo dije tal cosa, y sí, y Dios lo sabe bien, por eso murió. Y dijo que nosotros por fe somos justificados, perdonados. Y hasta aceptar esto, hasta recibir esto así nomás, vamos a luchar con esta cosa que se llama el amor. En la relación con Dios, con otros creyentes, entre cónyuges, en la familia, en la oficina, en la fábrica, en la calle, en la vecindad. Vamos a luchar con relaciones. Y vamos a enfocar las diferencias. Pues no son como nosotros. ¿Qué? Hemos de amar. Pero no hablan como nosotros. ¿Y qué? Nuestra responsabilidad es amar. Oh, yo no puedo amar a fulana porque ella es de esta iglesia que es de las personas locas, que no sé qué, que... No puedo amar a ella, pero Jesús me dice amar a mis enemigos. Eso no quiere decir que tengo que estar de acuerdo con ella, pero puedo amarla, apreciarla y entender que es hija de Dios. Y es amar también a los no alcanzados. De esto hemos estado hablando estas 2 semanas pasadas. No hace sentido ofrendar y orar y todo esto diciendo que queremos alcanzar a los no alcanzados y muchas veces ni sabemos quiénes son si no amamos a Dios. El domingo en la noche vamos a hablar un poco de algunos de nuestros socios, nuestros obreros que están en varios lugares en el mundo. Vamos a hablar también de muchos socios latinos que tenemos, esta iglesia, obreros que han salido, algunos de esta iglesia y otros de otras iglesias en el mundo hispano, latino, y
para que sepan quiénes son y un poco qué están haciendo. Pero aún así, por ejemplo, estamos ofrendando para traducir el Nuevo Testamento en el idioma de un grupo de personas en África y ni les puedo decir quiénes son, por razones de seguridad, no nuestra seguridad, sino la seguridad de ellos. Porque están trabajando entre un pueblo en donde no hay creyentes. Y la necesidad es aguda. Están viviendo en un país donde hay guerra, donde hay mucho conflicto. Y sin embargo, allí tenemos socios nosotros que están arriesgándolo todo, traduciendo las escrituras. Decimos que es la gente Namkili, no es su nombre real. Ni puedo decirles en qué país están. Lo que voy a hacer el domingo es enseñarles un breve video del traductor principal leyendo Lucas 1 al 4 en su idioma. Parte de la obra que está haciendo, para que vean su cara, para que escuchen su voz. Pero no puedo decirle su nombre, ni dónde está. ¿Y cómo es posible amar a una persona así? Primero, Dios nos amó a nosotros. Y por eso le amamos a Él. Y si Dios nos ama a nosotros y nosotros le amamos a Él, también vamos a amar a las personas que Él ama. No es tan complicado. Pero cuando nosotros luchamos, es porque no hemos crecido mucho en este amor. El amor no ha sido perfeccionado. Y esta palabra no quiere decir sin fallas, quiere decir algo maduro, algo adulto. Entonces la meta para nosotros es llegar a tener un amor adulto. Es decir, que vamos a fallar de vez en cuando. Claro, somos seres humanos. ¿Va a ser un amor sin fallas? No. Pero sí podemos llegar a tener un amor adulto. Y aún en los momentos de debilidad, aún esos momentos de debilidad son lecciones para aprender a amar mejor y profundizarnos más. Esa es la meta. Y de esto está hablando Cristo y por eso Lucas está compartiendo estas historias. Él quiere que comprendamos nosotros que aún después de esta experiencia en la cumbre con Jesús, viendo su transfiguración y todo lo que experimentaron, aún así, Lucas quiere que comprendamos que estos discípulos de Jesús están luchando con los mismos problemas que tenemos nosotros y tienen mucho que crecer todavía. Está bien, porque van a crecer. Y Juan es la evidencia que un hijo de trueno puede llegar a ser apóstol de amor, igual a cualquiera de nosotros. Así que amémonos unos a los otros y de ahí vamos, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por un Dios que es amor. Gracias, Señor, por amarnos a nosotros primero. Porque, Señor, yo sé que yo no soy capaz de amarte así nomás. Pensar que el Creador me amara es algo más allá de mi comprensión. Pero, Señor, por fe acepto tu amor, tu perdón, la seguridad y paz que me das. Y te suplico que me ayudes a crecer en este amor, amando a mi prójimo como a mí mismo,
aún amando a las personas que no son como yo, que no hablan como yo. Señor, enséñame a ser más como Jesús, porque es en el nombre de Él que te suplicamos todo esto. Amén.